Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, la Iglesia nos dice siempre que la Cuaresma es un tiempo para la oración y para la escucha de la palabra de Dios. Así que, pues esto es lo que vamos a hacer y hoy vamos a intentar combinarlo, porque ya veréis cómo, pues del Evangelio de este domingo voy a intentar dar alguna pista para mejorar en nuestra oración. Y también, pues mientras hacemos la oración, pues le pediremos al Señor, te pediremos, Señor, aprender a rezar mejor, a estar más unidos a ti. Pues dice así el Evangelio de este domingo de San Lucas. Es el pasaje de la Transfiguración. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Pues como os he dicho, vamos a intentar ver cómo mejorar en nuestra oración. Comienza este pasaje diciendo cómo tú, Señor, cogiste solo a 3 discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y subiste a lo alto de un monte para orar. Es decir, que para poder rezar hay una cosa que es fundamental, que es el lugar donde rezamos, ¿no? Cristo les aparta de la gente y les lleva a lo alto de un monte, es decir, a un lugar solitario a rezar. Y esto, pues yo creo que es muy importante, que cuando vamos a rezar, pues elijamos bien el lugar. Hoy estamos aquí, Señor, en el mejor lugar que podemos rezar, pues delante de ti, que estás aquí verdadera, real y sustancialmente presente. Pero, aunque este es el mejor lugar, a lo mejor uno dice, ya quisiese yo venir todos los días al templo, pero es imposible. Pues por eso tú, Señor, nos dijiste un consejo. Nos dijiste, cuando vayas a rezar, cierra la puerta de tu habitación y reza en lo escondido, que tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Es decir, que tú, Señor, nos dijiste que en una habitación se puede rezar en ella, pero para rezar en una habitación hay una cosa necesaria, que es cerrar la puerta. Es decir, apartarse del mundo. Por eso, pues el lugar es importante. Es verdad que cuando vamos en el metro o por la calle mantenemos la presencia de Dios, nos acordamos de Dios, pero hace falta intimidad, hace falta subir a lo alto del monte, hace falta apartarse del mundo para rezar. Y no solo eso, sino también ser conscientes que estamos en un lugar sagrado, ¿verdad? Cuando tú, Señor, cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo, que estaba también en lo alto de un monte, pues le dijo Dios a Moisés: descálzate, que el lugar que pisas es sagrado. Y por eso que importante es no solo el lugar donde recemos, sino también vivirlo como un lugar sagrado. Cuando estamos aquí en el templo es fácil porque
Pues uno se pone de rodillas, uno se sienta, no, pero uno guarda cierta compostura. En cambio, cuando estoy en casa y cierro la puerta, puedo cerrar la puerta, pero me vibra el móvil y lo cojo. Y entonces digo, oye, esto no lo haría en misa. ¿Por qué lo hago aquí en mi habitación? ¿Porque me preocupa que me vea la gente o me preocupa, Señor, que tú me veas? Por eso, Señor, qué importante es darnos cuenta que la oración es un momento sagrado y hay que vivirlo como tal, estemos rodeados de gente o estemos en la más auténtica soledad, pero es un momento, Señor, contigo, y por eso es tan importante. Pues los discípulos suben al monte a rezar y dice el Evangelio lo siguiente, dice, Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron la gloria de Dios. Es curioso imaginarnos esa escena. Pedro y, en verdad, los apóstoles pues obedecen, suben con Jesús, debe ser a lo mejor tarde, un día cansado, y están muy dormidos. Pero pues aparece Isaías, ¿no? Y se espabilan, ¿no? Dicen, aquí está pasando algo, y se despiertan. Todos nos acordamos de otro pasaje parecido donde tú, Señor, les pides, oye, velad conmigo. Ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo, porque en ese momento sí que se durmieron. Por eso es verdad que uno de los impedimentos que podemos tener a la hora de rezar es la pereza, no el cansancio, porque como veis, se espabilaron. Ayer que fue el partido de fútbol tan conocido, ¿verdad? Por la noche, acabó a las 1000 y no creo que nadie dijese, uy, estoy cansadísimo, me voy a la cama. Porque para lo que amamos no hay cansancio posible. Y por eso, Señor, contigo el cansancio no nos puede impedir rezar. Lo que nos impedirá es la pereza. No me apetece, Señor. Y claro, cuando si a un novio le dice a su novia, oye, hija mía, que hoy he salido tarde del trabajo, que me da pereza ir a verte, pues, ¿qué imagináis que diría la novia? Pues, de todo, ¿verdad? Menos cosas bonitas. Pues, a ti, Señor, que eres mejor que cualquier novia del mundo, te lo decimos. Hoy estoy cansado, Señor. Con un Padre Nuestro te basta, ¿verdad? Y nos vamos a la cama con mucha paz. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que tengo que vencer mi pereza para rezarte. Y a veces un modo de vencer la pereza es preguntarte, ¿por qué me da pereza rezar? Porque a lo mejor lo que puede ocurrir es que recemos mal. A lo mejor puede ser que no te diviertas en tu oración, que no te resulte agradable la conversación con Dios, y por eso me da pereza. Porque quedar con un amigo a nadie le da pereza, cuando ese amigo, ¿verdad?, tiene una conversación agradable, bonita, que te divierte, y estoy deseando, ¿verdad?, a ver si hoy tengo un mal día, a ver si este amigo mío, ¿verdad?, me levanta el ánimo. Pues, Señor, a veces acudimos a la oración olvidándonos que vamos a hablar contigo. O a veces, a lo mejor, cuando acudimos a rezarte, resulta que solamente te hablamos de nuestras penas, de nuestras preocupaciones, con lo cual, claro, ¿a quién le apetece ir a rezar? Porque es remover lo peor de nuestra vida. Por eso, Señor, ayúdanos a llenar de contenido nuestra oración. Es curioso cómo hay gente que rezar en silencio en su casa le cuesta horrores, pero venir aquí a la iglesia a escuchar al cura predicar, o oraciones las que sean, es que no le cuesta nada. Pues aunque estemos aquí, ¿verdad?, todos juntos rezando, que es maravilloso, pero si en casa no rezas en silencio, es que el Señor te aburre. Y hay que pedírtelo, Señor, pues que cambie mi oración, que me convierta. Sigue diciendo, después de espabilarse Pedro, le dice al Señor, ya se ha puesto a tope, está escuchando la conversación, está feliz el hombre y dice, Maestro, qué bien estamos aquí.
vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando escuchamos esto en el Evangelio, todos pensamos, ¿verdad?, que bien, San Pedro está feliz, está contento, pero si lo vemos en este ámbito de la oración, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que San Pedro todavía no ha empezado a rezar, porque sigue pensando en las cosas del mundo. Hagamos 3 tiendas. San Pedro sigue pensando en lo material, ¿verdad? Sigue anclado en el mundo y sigue sin meterse en Dios. Santa Teresa de Jesús, en las moradas, cuando habla de ese castillo interior donde hay que ir entrando poco a poco en cada una de las moradas para llegar al mismo Dios que está en la última morada, ella dice que cuando entramos en el castillo interior, vienen con nosotros las lagartijas, llama ella, que son esos animales del mundo que nos distraen tanto, que nos preocupan tanto, y aunque uno empiece a rezar, siguen acompañándonos. Pues esto es lo que le ocurre a San Pedro. Y es lo que seguramente más de una vez te ha pasado, que estás rezando piadosamente y de repente no sabes por qué estás pensando en la lista de la compra. Y dices, ¿qué ha pasado? De repente, si estaba rezando estupendamente. Pues que el mundo se mete con nosotros. Y por eso, pues hay que pedirte, Señor, enséñanos a aprender a rezar. Es decir, somos mundanos, estamos en el mundo, claro que sí, y nos vendrán esas distracciones, pero qué importante es aprender a rechazarlas. A decir, Señor, ahora estoy contigo. Ahora el resto es secundario. Las 3 tiendas, pues Señor, cuando acabemos ya pensaremos en las 3 tiendas, pero ahora vamos a escuchar la conversación. Por eso, Señor, te lo pedimos, somos del mundo y por lo tanto nos cuesta. Y en el fondo, quien cada día viene a rezar ante el Señor, a estar tiempo con Él, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que el corazón se va poniendo más en Dios y por lo tanto en su oración los amores se van colocando y este amor desordenado que tenemos a las cosas del mundo va desapareciendo porque va primando el amor a Dios. Y esto es lo que hay que pedirle. Aprender a rezar es esto. No es hacer una oración bien hecha, sino que es desear que cada vez que me ponga a rezar, poder, Señor, meterme en el castillo, del que habla Santa Teresa, y cerrar la puerta y que no entren las lagartijas. Pues así sigue este pasaje de la transfiguración, no sabemos de qué hablaron, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que hay un momento culmen, donde dice el evangelista que una nube cubrió a los apóstoles. Fijaos que la nube es importante, ¿no? Porque manifiesta que la materialidad por fin desaparece. Y solo cuando no ven es cuando de repente empiezan a ver de verdad, ¿no? Les cubrió una nube, se llenaron de temor, es decir, esa reverencia hacia Dios, y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Este es el culmen de la oración. Esto es lo que hay que pedirte, Señor, que ocurra cada vez que rezamos. El ser capaz de escuchar a Dios. Este es mi Hijo, escuchadlo. Esto es lo que hay que pedirte, ¿no? Porque cuántas veces venimos a rezar y no paramos de hablar nosotros, de contarle a Dios nuestros planes, de contarle 1000 cosas. Pero la clave es decirle, y Señor, ¿y tú qué me quieres decir? Es como ahora que estamos en la Cuaresma, ¿no? Pues qué importante es no solamente nosotros ponernos propósitos y deseos, sino decirle, ¿y tú, Señor, qué quieres de mí esta Cuaresma? Aprender a escucharle. Es el culmen, ¿no?, de la oración. Y le escucharon, ¿verdad? Si os fijáis, sabemos algo del tema del que hablaron. Nos dice el evangelista que aparecieron Moisés y Elías y que hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Es decir, que Moisés y Elías estaban hablando de la muerte de Cristo, de cómo nos iba a salvar Cristo. Y si os fijáis, San Pedro y San Juan no se enteraron de nada. Porque cuando Cristo muere,
al día siguiente están perplejos, no han entendido todavía nada, porque no habían rezado bien, no habían escuchado a Dios. Y por eso hay que pedirle, Señor, que nuestra oración sea aprender a escucharte. Pero sí que le escucharon, los pobres, porque termina la nube, se va la nube, vuelven a ver a Jesús normal y corriente y dice que volvieron con el resto de los discípulos y en este evangelio no lo pone, pero en otro sí que lo pone, dice que Jesús les pidió que no contasen nada. Y este evangelio nos dice que no contaron nada de lo que había sucedido. Por lo tanto, se ve que sí que rezaron bien, porque la consecuencia de la oración fue la obediencia. No sabían por qué Jesús les pedía esto, no tenía ningún sentido no contar un milagro que había ocurrido, pero ellos obedecieron y no se lo dijeron a nadie. Por eso, la consecuencia de una oración bien hecha en nuestras vidas, ¿cuál es? Salir de la oración con deseos de obedecer al Señor, de obedecer a lo que nos ha dicho en ese rato de oración, de seguir siendo fieles a los compromisos de amor con Dios. Eso es consecuencia de una oración bien hecha. Pues bueno, os he dicho un poco que hoy quería coger así el Evangelio para que nos escuchase, nos enseñase a rezar mejor. Pues vamos a pedirte, Señor, ahora a poner en práctica la teoría. Vamos ahora ya a seguir en silencio y que ojalá escuchemos a Dios, que es para lo que hemos venido.